Bueno, vamos a afrontar la tercera mesa que trata otro tema no menor de las posibilidades de que exista un Big One. Se trata del tema de la sociedad y de la opinión pública cuando esto pueda ocurrir. Y contamos para ello con un moderador también de lujo para nosotros, colaborador de la Fundación ESIS activísimo y adjunto a la dirección de Diario El País, don Javier Ayuso. Javier, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta, yo creo que cuarta mesa redonda con un tema que yo creo que es realmente importante, que es el de la comunicación, ¿no? La sociedad y la opinión pública ante estos problemas de ciberseguridad. Como han comentado, la cita de, yo creo que era el presidente de Cisco, que había dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y los que no se han enterado que han sido hackeadas. Ahí partimos de un primer problema a la hora de la comunicación. Para esta mesa redonda contamos con dos auténticos expertos, uno en seguridad y otro en comunicación, que entiendo que van a hablar como expertos personales. Hay que hacer un disclaimer. Yo creo que Manuel Zendoya no va a contar cómo se hace la seguridad del Santander, sino que va a hablar como experto en comunicación, uno de los principales expertos en España. Y lo mismo sucede con Joaquín Castellón, que va a dar su visión como experto. Yo creo que como vamos tarde, no hace falta hacer una presentación exhaustiva de los dos, yo creo que son de sobra conocidos. Solo decir que Joaquín Castellón es el director operativo del Departamento de Seguridad Nacional y que Manuel Zendoya es vicepresidente de Santander España y director general de Comunicación, Marketing y Estudios del Banco Santander. Entonces, si os parece, hacéis una primera presentación. Joaquín, si te parece, empiezas tú. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación ESIS la oportunidad de participar en esta jornada que nos da el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Y... ¿No se escucha? ¿Ahora? Bueno, decía que, en primer lugar, agradecer a la Fundación ESIS la oportunidad que da el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno de participar en estas jornadas y para mí pues, es un verdadero honor estar con todos ustedes y compartir esta tertulia, ¿no? con Javier y con Juan Manuel Zendoya. Yo voy a referirme muy brevemente, para dar oportunidad a que haya un coloquio, sobre lo que yo creo que son quizás los 10 puntos esenciales en lo que viene a ser crisis, ciberespacio y comunicación, y luego haré un pequeño resumen de lo que se ha avanzado en la gestión de crisis relacionadas con el ciberespacio en el sistema de seguridad nacional en los últimos años, porque creo que es importante tener un poco la idea de qué se ha hecho en España en este mundo completamente nuevo y cambiante. En relación a los puntos que yo creo que son quizás las 10 claves de la comunicación en crisis relacionadas con el ciberespacio, en primer lugar me gustaría decir que la Estrategia de Seguridad Nacional del año 17, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre,
tiene una frase clave, que es que la línea que separa una situación normal de una situación de crisis es cada vez más fina. Y yo tuve la oportunidad de comprobarlo ayer por la noche, porque cuando un momento me pasé por la televisión y vi que el Paris Saint-Germain iba ganando 1-0 al Real Madrid, pensé, los titulares de hoy van a ser el Real Madrid entra en crisis. Y además me quedé un rato mirando y parecía que el Paris Saint-Germain pues jugaba mejor y tal. Digo, mañana la crisis en el Real Madrid va a ser tremenda. Pero luego me enteré que ganó el Real Madrid, ¿no? Y eso viene a decir que esa situación, esa línea entre la crisis y no crisis es muy delgada. Pero hablando en serio, lo que viene a decir la Estrategia de Seguridad Nacional es que vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado, interdependiente, donde los sucesos se retroalimentan, donde vivimos una revolución tecnológica, es decir, vivimos en un mundo en que cualquier circunstancia, cualquier suceso puede tener un gran impacto, ¿no? Y una crisis, ¿por qué se caracteriza? Por el impacto que produce. Y hoy en día cualquier circunstancia puede tener un gran impacto. Por lo cual, si las crisis podríamos decirle que son situaciones raras, pues debemos de mentalizarnos de que esta situación de crisis cada vez va a ser menos rara, sino todo lo contrario, cada vez va a ser más frecuente. La segunda idea que me gustaría dejarles es que la comunicación no es una María de la gestión de crisis. La comunicación es nuclear en la gestión de una crisis. Y esto se desprende pues, de la definición de crisis. Definición de crisis hay muchísimas, muy sesudas, pero en casi todas lo que habla es de incertidumbre, de gran impacto, de grandes consecuencias, de una necesidad de rápida respuesta, pero muchas de ellas se hacen referencia a la percepción, es decir, muchas veces la percepción que se tiene de las cosas es mucho más importante que la realidad. Es llevado al extremo la máxima de la publicidad, ¿no? La percepción es la realidad. Y la percepción, entre otras cosas, es comunicación. Por lo cual, la comunicación es un factor determinante en la gestión de una crisis. Otra idea es que, ¿dónde se van a producir las crisis en los próximos años? Bueno, pues todo indica que casi todas las crisis que vamos a tener que afrontar, tanto un Estado como una empresa, pues se van a producir en el ciberespacio. Entre otras cosas porque el ciberespacio ofrece todas las ventajas para que en él se produzcan situaciones de crisis, ¿no? Pues el ciberespacio es uno de los llamados dominios globales comunes, en los cuales se caracterizan porque, en primer lugar, no hay fronteras, la legislación es débil, los Estados ejercen una soberanía muy liviana en este espacio y luego, además, ofrecen un mimetismo. Es muy difícil atribuir acciones que se cometen en el ciberespacio, con lo cual ofrece todas las ventajas para que este ciberespacio se convierta en el campo predilecto de confrontación entre Estados, de actores no estatales, de delitos, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué nos lleva? Que la comunicación también necesita una mínima especialización en lo que es el ciberespacio. Yo me acuerdo con el WannaCry, un telediario de máxima audiencia, el presentador se refería, decía, Telefónica ha sufrido un Ramón Cry. Yo decía, pues, ¿qué quiere decir, no? Bueno, es decir, que necesita una mínima especialización para un poco conectar un mundo técnico con una audiencia, una pedagogía en esa transmisión de datos, ¿no? De información, perdón. Otra idea es que hemos visto que las crisis cada vez van a ser más frecuentes, que se van a producir en el ciberespacio, lo cual nos da una idea de que necesitamos cierta previsión. Hay crisis que son previsibles, otras no, pero sí al menos debemos cubrir nuestros riesgos estratégicos para la seguridad nacional o para una empresa, identificarlos y hacer los planes y hacer una estrategia de comunicación. Cuando se desata una crisis, las características normales son por una necesidad de una rápida urgencia, estrés, presión mediática. Necesitamos tener respuestas preplaneadas y una estrategia de comunicación establecida. La gestión de crisis, yo creo que el mundo que más nos lo refleja es el mundo de la aviación, ¿no?
En la aviación, cuando hay una emergencia, el piloto no tiene que empezar a discurrir qué es lo que tiene que hacer, a quién tiene que llamar, a qué tiene que hacer, ¿no? Son respuestas preplaneadas y muy poquito queda un poco a juicio o en las buenas manos del piloto. Pues en la comunicación en crisis igual, debemos tener establecidos los mensajes, los auditorios, etcétera, etcétera. Otra idea es cuándo se debe comunicar, ¿no? Pero viene precedido de cuándo nos damos cuenta de que estamos inmersos en una crisis, cuándo un incidente puede desencadenar una crisis. Y eso es fundamental. Si muchas veces los incidentes de ciberseguridad se quedan en el plano técnico y no escalan hacia otros niveles, pues probablemente estemos ya inmersos en una crisis. Y una de las principales claves de la gestión de crisis es comunicar cuanto antes. Si no damos una respuesta rápida, otros lo harán por nosotros y nuestra gestión de crisis vendrá ya marcada por esa mala etapa. Por lo cual, una de las claves también es identificar que nos estamos ante una crisis y responder ante ella. Otra idea y la importancia que tiene la comunicación es tratar de que las crisis se cierren tanto operativamente como políticamente. Una mala gestión de la comunicación en una crisis puede abrir otras crisis colaterales, ¿no? Si no somos capaces de transmitir que ante una crisis hemos actuado adecuadamente o que teníamos esa previsión, quizás una vez solventada la crisis operacional, el motivo que ha causado la crisis, se vayan estableciendo crisis en cascadas, que caigan un daño reputacional de la empresa o en este caso del Estado, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy importante en esa comunicación estratégica ante una gestión de crisis prevenir que hay otras crisis colaterales que se pueden abrir de esa misma gestión de la crisis. Otra clave es la elección de un portavoz, ¿no? Hay pues teorías que dicen que debe ser un portavoz único. Yo creo que quizás es más adecuado tener varios niveles de portavoces. Y entre otras cosas porque se piensa que claro, que según el perfil tiene una cierta credibilidad. Pues los estudios de consultorías de comunicación, etcétera, etcétera, realizan que un perfil técnico o académico tiene más credibilidad que quizás un perfil periodístico o político, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo conveniente es establecer varios tipos de portavoces, ¿no? Donde vayan entrando, según el momento de la oportunidad, unos perfiles más técnicos, unos perfiles más políticos, o en el caso de una empresa, de los altos dirigentes de una empresa, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una cosa que es fundamental, ¿no? Hoy en día a la gente lo que quiere es que el responsable se ponga delante de ellos, ¿no? Por lo cual, a un nivel Estado, pues cada vez la comunicación en crisis implica más pues, a un presidente del Gobierno, a un vicepresidente del Gobierno y, en el caso de una empresa, a un CEO, ¿no? Luego, la comunicación en la gestión de crisis del ciberespacio puede ser de dos formas, ¿no? De una forma, en el ciberespacio hay dos vulnerabilidades, ¿no? Una que es la que cubre la ciberseguridad, las ciberamenazas, en las que hay una alteración tecnológica, bien de hardware, de software, que produce unos resultados. Otra es la que utiliza el ciberespacio, la conectividad que da el ciberespacio, ¿no? En el primer lugar, pues tenemos, pueden causar crisis, incidentes como de ransomware o de ganación de servicios, robo de datos, etcétera, etcétera. Pero las ventajas que da la conectividad en el ciberespacio están generando otras nuevas situaciones de crisis, ¿no? Que es emplear esa conectividad como un arma. Y ahí estamos atendiendo campañas de desinformación, fake news, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces la comunicación, lo que va a servir en el primer caso va a ser para minimizar el impacto que puedan tener ese ciberataque, pero en el segundo caso, la comunicación es precisamente el arma. Es una continua lucha entre relato y contrarrelato. Se habla casi de guerra de información, ¿no? De una forma exagerada. Pero en algunas circunstancias la propia comunicación deja de ser solo ya un factor que reduce los impactos de una crisis, sino que también es ya el arma que tenemos para contrarrestarla. Y por último quería hablarnos de la cultura y los ejercicios, ¿no? Es muy importante que esta cultura que
que envuelva a las organizaciones o al propio Estado desde de abajo hacia arriba, ¿no? En una respuesta a una crisis, un Estado tiene que ofrecer todas sus capacidades y una organización o una empresa tiene que ofrecer todas sus capacidades. Y en el mundo del ciberespacio es muy frecuente que solo se intervengan capacidades técnicas, estén desconectadas del resto de la organización, ¿no? Y eso es fundamental, establecer esa cultura de respuesta ante crisis, en mi caso en el Estado, en el Gobierno, o para las empresas en el mundo de las empresas. Y otra cosa son los ejercicios. Si no estamos entrenados en este tipo de actuaciones, nos va a ser muy difícil responder ante una situación real. Y muy brevemente, en el año 2012, cuando se crea el Departamento de Seguridad Nacional, pues nosotros lo que vimos es que en España había capacidades para responder a incidentes. Pues España tiene el Centro Criptológico Nacional, se acaba de crear el Mando Conjunto de Ciberdefensa, teníamos el INCIBE, con su acuerdo con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pero no había una estructura de crisis, había una estructura para responder a incidentes, pero no, lo que me refería yo, de involucrar a todas las capacidades en una respuesta y, entre otras cosas, a la comunicación. Y por eso la Ley 36/2015 crea esa estructura, que básicamente es Consejo de Seguridad Nacional, con 2 órganos de apoyo, uno el Consejo de Ciberseguridad en la prevención y otro un comité de situación, un comité de crisis y una base que se acaba de crear ahora, que es una célula permanente de coordinación en ciberseguridad, en la que están coordinados los actores técnicos, Centro Criptológico Nacional, Mando Conjunto, INCIBE, con la coordinación del DSN que lo engarza. Es decir, detectamos que no teníamos esa organización para responder a una crisis en el ciberespacio, que estábamos solo muy orientados a responder a incidentes, y es lo que se ha puesto en práctica. Y yo no tengo más que decir. Muchas gracias. No, ni menos. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Manolo, quizá ahora la pregunta sería, en caso concreto, después de estos primeros brochazos de comunicación, pues cómo se gestiona una crisis, qué protocolos, o una pregunta que hablábamos ayer por teléfono: ¿a quién hay que informar antes, a la policía o a la prensa? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Javier, por la invitación. La verdad es que desde la Fundación habéis sido muy pioneros en este análisis de la seguridad, la relación con la empresa y sociedad, y nos habéis alertado bastante a las empresas. Hace ya varios años que tú me alertaste hablando de ciberseguridad, de estos problemas, y yo la verdad es que no los tenía tanto en mente, o sea que te lo agradezco y te felicito por la labor que realizáis. Y por último, por Joaquín también, yo le felicitaría porque nosotros siempre en el banco nos hemos sentido muy amparados en un trato muy diario que tenemos con las autoridades, tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad, que la verdad es que han actuado muy bien siempre, tenemos una rapidez en la comunicación inmediata, como con Presidencia, con INCIBE, con el Centro Nacional de Criptología, Centro Criptológico Nacional. O sea que yo felicito a las autoridades porque a nosotros nos da mucha seguridad que haya autoridades y que estén muy pendientes de nosotros. De hecho, cuando tenemos reuniones con las fuerzas y cuerpos de seguridad, normalmente siempre te empiezan, bueno, ¿cómo vais en este tema? O sea, te preguntan mucho por el riesgo cibernético o los ataques informáticos, etcétera. Bueno, y solo diré 2 cosas. Primero, ya la ciberseguridad es un riesgo. Ayer tuvimos la reunión del Consejo del Banco, que estaba en San Francisco, y yo y otros directivos del banco presentamos la memoria anual y todos los documentos. Y repasando, porque son 800 páginas, es un esfuerzo grande el que hay que hacer para toda la documentación pública que tenemos que presentar, como bien sabéis muchos de los que estáis aquí, pues ya se habla del riesgo de ciberseguridad como un riesgo del banco que tiene una gran atención del Consejo y se le califica como un riesgo prioritario y emergente. Hace 5 años no aparecía ni como riesgo prioritario ni emergente y hablábamos prácticamente de los riesgos tradicionales. Pues el riesgo de crédito, tomamos depósitos, damos crédito, pues que demos bien los créditos y no tengamos una mora más elevada de la que queremos, que esté en el torno del 1, del 2%, o el riesgo de liquidez, que fue más reciente con la crisis financiera del año 2008,
a partir de algunas quiebras que empezaron precisamente en Inglaterra, pero el riesgo de ciberseguridad es muy nuevo, pero es un riesgo que ha venido para quedarse y que, digamos, está requiriendo un esfuerzo enorme de las entidades en lo que es, pues como todo riesgo, pues hay que analizarlo, hay que establecer un marco de governance, lo tiene que ver primero el Consejo de Administración, tiene que el Consejo de Administración tener una formación específica de ciberseguridad, tiene que haber un reporting, tiene que haber una unidad que controle, compliance como segunda línea de defensa del banco, en lo que es la articulación de nuestros sistemas de protección, pues tiene que tener especialistas en ciberseguridad, por tanto hay un compliance cibernético, ciberseguridad, lo mismo pasa con auditoría, y también hay una primera línea de defensa que es la gestión del banco, donde la ciberseguridad pues ya es una prioridad, con un nuevo responsable de ciberseguridad. En el banco lo tenemos como tal pues desde hace prácticamente 2 años y ha desplegado en 2 años, digamos, sin limitación de tiempo y de materiales, que suele ser lo fundamental, que no tiene recursos ni personas, pues a una estructura en todos los países donde la ciberseguridad es una prioridad. Por lo tanto, mi primer mensaje sería que es un riesgo nuevo en cuanto a su formulación y es un riesgo además emergente y cual se está dedicando una gran atención y recursos. ¿Por qué se dedica tanta atención y recursos desde el punto de vista del banco o de cualquier empresa? Pues en general, en particular en el banco, pero en casi todas las empresas pasa lo mismo. Al final el valor fundamental que tenemos las entidades financieras es la confianza. Cuando uno pierde la confianza, y puede uno pensar en quiebras de entidades financieras en los últimos 10 años, que por desgracia ha habido muchas, más de lo que nos gustaría, pues al final es un problema de confianza. Pierde confianza el mercado en los gestores, pierde confianza los inversores y analistas, la acción se va a pique, al irse a pique pues no puedes hacer emisiones al precio que te gustaría, tienes que hacerlas más caras, pones en riesgo tu solvencia y al final, si no se solucionan los temas, pues quiebra la entidad. Por lo tanto, la confianza sería el valor fundamental. Nosotros, nuestra presidenta, la presidenta del banco, Ana Botín, lo reitera siempre, que es confianza es la palabra clave para el banco. Es lo que nos distingue a los bancos de otras entidades que operan en cadenas más cortas, en los pagos, que operan en una parte de la cadena de valor o de transmisión de los depósitos, de los créditos o los ciudadanos. Nosotros tenemos una relación global con el cliente y lo que esperamos es, si Javier Gómez Navarro pues es cliente del banco, pues que él confíe en el banco por la seguridad que le vamos a dar a los depósitos. Por eso hay una regulación tan importante para las entidades financieras, hace falta una licencia especial para operar, con un derecho especial de supervisión muy acentuado tras la crisis, porque nos confía sus depósitos, los depósitos de 133 millones de clientes. Y esta es la responsabilidad más importante que puede haber, confiarnos los depósitos, por lo tanto la seguridad de su dinero, de sus ahorros, de toda una vida, y en segundo lugar la seguridad de los datos, que también esto es una parte un poco más novedosa. Los datos siempre se protegió la intimidad, lo sabe muy bien Ignacio Astarloa, todas las leyes y todas las normas desde el principio de las normas, las declaraciones de los derechos humanos, poco a poco fueron reconociendo la importancia de la privacidad y del derecho a la intimidad como un derecho fundamental, inalienable, irrenunciable, que hay que protegerlo coloquialmente a tope y a todos los niveles, a full. El derecho a la intimidad ahora está más amenazado que antes como consecuencia del ritmo vertiginoso en el tratamiento de los datos. Y por eso pues toda la normativa que está viniendo, ahora precisamente la que entra en vigor en mayo. Entonces, por lo tanto, los clientes confían para sus depósitos y después para sus datos, que también tiene un gran valor económico y que tiene un potencial de daño enorme, muchas veces mayor que el daño que te pueden infligir a los depósitos, porque en el caso de los depósitos nosotros somos los custodios y responsables, pero en el caso de los datos puedes tener consecuencias muy desagradables, delictivas, por el uso indebido delictivo de los datos. Y bueno, yo creo que lo dejaría aquí para apuntar un poco los 2 primeros puntos. No he contestado nada de lo que me dijiste, pero tenía aquí apuntado un poco para hacer una introducción también en serio. Pero después ya contesto si quieres. Bueno, vamos a ver, a
raíz del famoso WannaCry... perdón. Sí, a raíz del famoso WannaCry, pues hubo un pequeño debate de si se había informado en tiempo y forma, las empresas habían informado en tiempo y forma. Entonces aquí, bueno, pues hay una serie de receptores que tienen que estar informados, por supuesto las autoridades, por supuesto los clientes, los accionistas. Entonces, ¿cómo? Y antes has comentado, Joaquín, un tema importante que es el de los protocolos. Que durante mucho tiempo la aviación tenía sus protocolos en tiempos de crisis. Yo me imagino que ahora ya las empresas, me consta que tienen protocolos para una situación de crisis, pero ¿se están haciendo ya protocolos para comunicar en crisis cibernética? Bueno, la verdad es que el WannaCry vino a reflejar lo que comúnmente se dice la oportunidad de cada crisis, ¿no? Muchas veces, pues estas cosas que hablamos en estas jornadas, etcétera, etcétera, parece que a veces nunca se van a materializar, ¿no? Siempre está esa nebulosa, esa bomba, ¿no? que refieres ahí volando, pero parece que nunca se materializa, y el WannaCry, bueno, pues evidenció, puso encima de la mesa que eso es muy posible, ¿no? Y afectó pues prácticamente a todos los países del mundo, y ahora mismo pues nadie con certeza sabe muy bien quién estaba detrás, ¿no? Queda todavía pues una mayor incertidumbre. Y eso hizo que todos pensásemos, actuásemos, tomásemos medidas y, en definitiva, mejorásemos las capacidades que en esos momentos teníamos. El caso del WannaCry luego también fue una crisis que fue, pues técnicamente era una crisis pues menor. Yo creo que técnicamente la respuesta fue muy buena. Enseguida, bueno, las empresas que sufrieron ese ataque, por parte de la Administración también se pusieron en contacto con la Administración, se compartió la información. A las pocas horas España, el Centro Criptológico Nacional, creó una vacuna para que no se expandiese ese virus. O sea, yo creo que fue una respuesta técnica muy buena. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que me refería yo un poco al principio? Pues que los protocolos de gestión de crisis, en los que, por ejemplo, la comunicación intervenga, donde intervengan más elementos, pues en el caso concreto de la ciberseguridad, pues en mi personal apreciación, estaban un poco desconectados de otros actores. ¿Qué hemos mejorado? Pues intentar pues conectar más actores que tienen que intervenir en la gestión de crisis. Y así hemos creado, dependiendo, creo, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, una comisión permanente de ciberseguridad que se encarga de ser ese primer eslabón entre la parte técnica y una capa superior, entre la capa, podríamos decir, político-administrativa, y en la que van interviniendo más actores. Esa comisión permanente está formada por los componentes técnicos de esa respuesta, el Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto, el INCIBE, el CNPIC, etcétera, etcétera. El departamento como ese enlace en la que vamos metiendo elementos de comunicación, Secretaría de Estado de Comunicación, etcétera, etcétera, y que, llegado el caso de que sea una crisis, vaya escalando a un comité de situación, que es un comité que está pensado para que lo presida la vicepresidenta del Gobierno o un miembro del Consejo de Seguridad Nacional, y, llegado el caso, escala al Consejo de Seguridad Nacional. O sea que realmente el WannaCry, aparte de eso, fue también una oportunidad de darnos cuenta que teníamos que mejorar en lo que era la gestión de crisis, porque era un incidente técnicamente menor, pero que mediáticamente estaba cobrando una gran repercusión y estaba generando pues una gran preocupación. A nivel empresarial, ¿sirven los protocolos tradicionales de gestión de crisis de comunicación para una crisis de ciberseguridad? Bueno, yo diría, a nivel de comunicación, bueno, vamos a ver, decía Ignacio Starloa que esto era como, bueno, como me he perdido la mitad, igual has dicho antes lo contrario, pero me lo cuentas. Pero bueno, aquí hay muchas personas, yo creo que te he entendido, claro, se habla mucho que esto es novedoso, y es verdad, es novedoso para todos, los protocolos, tal, seguridad, pero en el fondo estamos hablando de un problema que se remonta al inicio de los tiempos, que es un ataque de un delincuente. Entonces estamos hablando del tradicional investigación de cuando hay un delito, pues cómo se
consigue investigar, como decía el Código Penal y el Código Criminal, para ver quién es el delincuente, aseguramiento de los efectos, los cómplices, los encubridores, bueno, pues lo de toda la vida. O sea, aquí está el móvil, qué móvil hay detrás, quién lo hace, por qué pretende. Entonces, los protocolos están muy bien y nosotros ahora tenemos todo tipo de protocolos, pero ya ahora lo comento en un segundo. Pero estamos hablando de algo del inicio de los tiempos, un ataque que pretende, normalmente con carácter delictivo, que te pretende hacer un daño en tu propiedad o en los intereses que tú estás custodiando, en el caso de un banco o de cualquier tipo de empresa o de un gobierno, porque nos puede lesionar pues, la seguridad nacional o centros estratégicos para operar como un país. Por lo tanto, yo diría, la primera idea, no, esto es el Código Penal de toda la vida. Entonces hay que, y el análisis de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las empresas, estamos buscando expertos en Big Data, ciberseguridad, nosotros, para buscar al directivo, que es un directivo extraordinario, que se llama Daniel Barriuso, pues estuvimos haciendo una búsqueda enorme en el mercado y hemos ido fichando a personas, incorporando también personas de la casa, sobre todo procedentes de auditoría y de compliance, al departamento de ciberseguridad. Tenemos ya unos protocolos claros, determinados, que después me ampliaré para dejar alguna para la siguiente. Yo diría 2 principios para la comunicación. En primer lugar, tiene que haber un plan. Eso es obvio, lo de los pilotos es un buen ejemplo, no siempre se cumple, por lo visto, por lo que uno ve, pero bueno, en principio tiene que haber un plan con todo tipo de A, B, C, qué incidente, quién responde, quién asume el mando, muy importante, quién asume el mando único, suele ser lo correspondiente, porque si estamos hablando de un ataque, pues normalmente hay que reaccionar como se reacciona frente a los ataques. Segundo principio, pensar siempre en el cliente. Cualquier entidad tiene muchos públicos, accionistas, la sociedad en general, los empleados. Entonces, bueno, normalmente en un caso de un ciberataque tienes que pensar mucho en el cliente, porque le están o le pueden causar daño a sus robándole los datos o a sus fondos o depósitos, por lo tanto, prioridad debe ser mucho el cliente. Por supuesto que habrá que informar a autoridades, pero es muy importante el cliente, tenerlo en la cabeza. Y por último, siempre que se pueda, transparencia. Eso sería una palabra que, digamos, va calando en el ámbito jurídico y empresarial, que si hubiera un principio general en cualquier crisis, sería transparencia. Transparencia, podríamos añadir, inteligente. Hay que hacer una transparencia ordenada. Pero bueno, más o menos serían estos puntos. Manuales, por supuesto, pero es un tema antiguo. El cliente, prioridad, o sea, hay que pensar siempre en el cliente porque les pueden estar causando daño a él, también a ti, pero a él. Y por último, la transparencia. Sí, está claro que la transparencia es importante, aunque tampoco hay que confundir la transparencia con el striptease. Claro, o sea, hay que contar las cosas en su momento. Eso lo sabéis muy bien, los medios de comunicación. Exacto. Nosotros buscamos que hagan striptease siempre en las empresas. Bueno, también en el tema de los ciberataques no solo ha cambiado el origen de los ataques, como tú decías antes, pues antes se atracaba un banco y ahora te pueden robar datos a través del ciberespacio. También hay un problema que yo creo que ha cambiado mucho la forma de comunicar, que son los canales de comunicación. O sea, antes había una crisis y tú tenías un tiempo para reaccionar, más o menos corto o largo. Ahora con las redes sociales no tienes tiempo. Cuando surgió el WannaCry fue inmediato y llegó a todas partes. Me imagino que eso hace también cambiar la política de comunicación, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? En día los tiempos son muy pequeños, los tiempos de reacción son muy pequeños. Y además, bueno, pues este boom de las redes sociales hace que muchas veces se complique, ¿no? Y todos asistimos pues a las fake news, etcétera, etcétera, que ante un determinado problema, pues muchas veces se desvirtúa, ¿no? Entonces ya, por eso es tan importante la comunicación, porque al fin y al cabo esa máxima de la percepción es realidad, es verdad, ¿no? Es cierto, ¿no? Y al final de un problema se va desviando, que al final estamos tratando un problema que no tiene nada que ver con el problema real, porque
se van transmitiendo noticias, información, etcétera, etcétera. Por eso la comunicación tiene que ser muy activa y tiene que ser no reactiva, ¿no? Normalmente hay que tomar la iniciativa, hay que ir por delante, hay que comunicar, hay que transmitir, hay que ir encauzando el problema. El tardar en comunicar ya es un problema, porque hoy en día, pues debido a esa conectividad, ese espacio lo va a llenar otro enseguida. Y muchas veces lo va a llenar y además no para solucionar el problema, sino para complicarlo. Con lo cual esa rapidez en la gestión de la comunicación ante una crisis es fundamental y depende casi la gestión de la crisis. Por lo tanto, esto nos lleva un poco a la proactividad, ¿no? Y a la inmediata reacción en comunicación es fundamental. Y sobre todo una cosa que se ha referido Juan Manuel, a la confianza, que son acciones previas a la gestión de crisis. Si antes de esa gestión de crisis no tienes ganada la confianza, en la crisis te va a resultar muy difícil obtenerla, ¿no? Con lo cual lleva pues muchas medidas previas de transparencia, etcétera, etcétera, que ante una situación complicada sea siempre una fuente fiable, sea siempre una fuente digna ante pues un montón de noticias contradictorias, a un montón en fin, factores que van a intentar agrandar la crisis. Sí, respecto a redes sociales e información, se suele decir que las redes sociales es como una inundación. Llega muchísima agua después de un tsunami y claro, ¿qué es lo primero que falta después de una inundación? Pues agua potable, ¿no? Entonces, muchas veces nos creemos que todo eso que está llegando es información y realmente no es información, ¿no? ¿Cómo se combate también eso? Bueno, yo coincido totalmente con lo que has dicho y yo destacaría un poco, porque me he ido cogiendo alguna idea, qué es lo que habría que... O sea, qué es lo peor, porque siempre es más fácil hablar de lo peor, de los errores típicos que se pueden cometer aquí. Y por favor no los identifiquen ninguno con el banco, porque entonces voy a decir 15 y precisamente son un poco las referencias que tenemos para no hacerlo. En primer lugar, hay que comunicar de manera inmediata, hay que hacerlo inmediato. Nosotros, por ejemplo, inmediatamente tenemos un sistema de colores, sistema BAU, que lo tenemos en la división. Aquí está Ovidio Cordero, que es solo de comunicación, toda la parte de innovación y tal. Tenemos una pantalla donde vemos todas las redes sociales, todos los comentarios en cualquier sitio del mundo, aunque sea menor que menciona el Banco Santander. Tenemos 300.000 noticias diarias. Y entonces estamos viéndolo todo el día en la pantalla. Si vemos algo que se escapa de lo normal, ya enseguida pues, me avisan a mí y tal. Si ya es algo un poco más grave que lo vemos, entramos ya en alerta amarilla y entonces ya tenemos que ir, se crea un management group para este tema, para la crisis, que es una persona, director financiero, ya es el segundo término, yo, después el director financiero y después ya él tiene que ir graduando con el único canal a la presidenta consejero delegado, inmediatamente eso hay que escalar las cosas. Segundo, muy importante acudir a fuentes terceras que tengan credibilidad. ¿Quién la tiene mucho en España? La Guardia Civil, por ejemplo. Muy buena fuente. O sea, va a ser mucho más creíble y muchas veces nosotros inmediatamente hemos hablado con la Guardia Civil. ¿Va a informar la Guardia Civil? La Guardia Civil, por ejemplo, tiene en redes sociales tiene 2 millones de seguidores. Claro, depende cómo ponga, si reporta un ciberataque de una u otra manera y la tranquilidad que da la Guardia Civil o la policía es enorme, o INCIBE, el gobierno en general, o las autoridades, o la Agencia de Protección de Datos. Eso es muy importante. Fuentes terceras, credibilidad. Improvisar nada. Siempre como un plan. Entonces vamos ahí con un plan, tenemos unos manuales enormes, que lo tenemos todas las situaciones, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, con varias opciones cada uno, ha tenido éxito, no ha tenido éxito, es en Inglaterra, es en España, es a nivel grupo, tiene pérdida de depósitos, no tiene pérdida de depósitos, es RV de datos, no hay datos, lo estamos analizando, se ha comunicado, tenemos como 19 plantillas o 25 plantillas que lo tenemos, por lo tanto improvisación poco, pero sí al final un poco de juicio experto. Después es muy importante los datos. O sea, como cuesta tiempo, procuremos dar una información parcial hasta que llegue el final, diciendo se ha reunido, lo estamos analizando, hemos activado el plan, pero cuando deis ya la información tienes que estar seguro. Y la experiencia de muchas entidades es que hay un tiempo que es mínimo para tener la información de realmente que el ataque se ha producido y que no ha afectado más cosas de las que ha aparecido. Bueno, y tengo 4 o 5 más, pero me las guardo para después. Bueno, otro aspecto interesante de todo tipo de ataques y más el de los ciberataques es cómo afectan
a la reputación o de la empresa o de las instituciones. Entonces, por eso siempre se suele decir, después de que se ha contenido la parte más álgida de la crisis, hacer un plan posterior, ¿no? En los informes de seguridad nacional, cómo se aborda el tema de la reputación luego del país, y lo mismo en una empresa. Bueno, la reputación, bueno, y yo creo que en este foro lo sabe prácticamente todo el mundo mejor que yo, ¿no? Yo creo que cualquier empresa lo que trata, al fin y al cabo, es tener un producto que lo diferencie de los demás y tener esa confianza, esa reputación, ¿no? O sea, que es casi el bien más preciado, ¿no? Y también pues, de un gobierno, del Estado, en definitiva, ¿no? Lo que se trata, al fin y al cabo, es de mantener, o sea, ese intangible que es el núcleo de prácticamente todo, ¿no? Por lo cual, pues lo convierte pues, en la reina de la partida, ¿no? Esa confianza, esa reputación, ¿no? Hoy en día, pues, como ha explicado Juan Manuel, pues claro, hay muchas herramientas que te permiten seguir casi al segundo cómo va tu reputación, independientemente de tu cotización en bolsa, ¿no? Para el caso de una empresa. Pero ese eco que las redes sociales, que los medios, que se va teniendo, se sigue. Y hay 1000 herramientas, o sea que ya tenemos herramientas que te las descargas en el teléfono y controlar lo que se va diciendo en las redes sociales, etcétera, que se va hablando, que no se va hablando. O sea, se está haciendo un seguimiento continuo de lo que de esa reputación, de esa confianza, precisamente por la conciencia que existe de que es probablemente lo más valioso que existe para un gobierno o para una empresa, ¿no? Si se pierde esa confianza, pues se ha perdido o el gobierno o la empresa. Y entonces existen muchísimos mecanismos para cuidarlo. ¿Qué es la pieza clave en la respuesta cuando se detecta? Pues es la comunicación. La comunicación, al fin y al cabo, es un ciclo, o la gestión de crisis es un ciclo, no es una línea, ¿no? Empieza en la prevención, hay que construir esa reputación, hay que construir esa confianza. Se produce una crisis o una situación anómala, bueno, pues ahí vamos a tirar mucho de la reserva de confianza, de reputación que tengamos para la gestión de esa crisis. Si comunicamos mal durante una gestión de crisis, pues podemos dar lugar a lo que me refería yo antes, que son las crisis colaterales, ¿no? Hacemos una mala comunicación, no estamos transmitiendo, conectando con la audiencia para explicar qué es lo que ha pasado, cómo estamos actuando, incluso de pedir perdón si hace falta porque no estaba previsto algo, ¿no? Esa comunicación en la gestión de la crisis es fundamental a la hora de evitar que se produzcan luego esas crisis colaterales que te pueden llevar a esa pérdida de la reputación, que luego, pues como se suele decir, por la confianza en la reputación cuesta mucho conseguirla, pero se pierde muy fácilmente, ¿no? El volver a recuperarla es una cuestión difícil, pero que es también, bueno, pues comunicación. Y fundamentalmente es retroalimentar al principio de esta línea las enseñanzas de cada crisis, ¿no? Para que esas enseñanzas, esas pérdidas, esa gestión, esa mala comunicación, esas crisis colaterales que te llevan a la pérdida de la reputación. Entonces yo creo que eso es un poco el núcleo de casi todo. Y la comunicación, en definitiva, es ese medio, esa herramienta que tenemos para crearla. Sí, la reputación al final es como los lectores de periódicos, ¿no? Que los ganas de uno en uno y los pierdes de 1000 en 1000, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, Manolo. Bueno, pues yo diría, como es un tema tan importante para la reputación, lo normal es que este tema lo gestione el máximo ejecutivo. Parece una obviedad, pero no. Muchas veces estos temas, si no lo tienes bien establecido, pues a veces se resuelven a un nivel inferior. Y aquí la visión global, de hecho tengo varios casos que el éxito de la gestión es que al final lo decida el primer ejecutivo y que tenga lo normal, es que tenga una capacidad de decisión, unas conversaciones en directas con todas las personas afectadas. Entonces tenemos un comité, que estamos 12 y que inmediatamente tenemos los teléfonos para conectarnos en unos sitios seguros, con sistemas precisos para poder tomar decisiones conectados con todo el banco. Por lo tanto, para mí los públicos más importantes suelen ser las autoridades, cuidar muy bien a los clientes y yo, digamos, estando tú delante, pero si no lo diría igual, la importancia de los medios de comunicación. Sí, claramente, yo creo que ha quedado demostrado en las grandes crisis que hay que acudir a los medios prescriptores, que son los que tienen la palabra clave en todo esto, que tú lo has
pronunciado al principio, que es la confianza, es lo que te da confianza. La desintermediación, pues hay ejemplos muy claros que yo creo que son a largo plazo son un desastre, como el del presidente Trump, que ha decidido que él tuitea con el mundo y que se olvida de los medios, pero bueno, ese es otro tema. Una última pregunta, porque nos hemos comido todo el tiempo. En estos momentos en que pueda haber riesgo de ciberataques o del Big One que poníamos aquí como gancho, ¿qué importancia tiene actuar en red? O sea, actuar, que haya una fundación como ESIS que trate todos estos temas de comunicación, de red, de empresas. ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista de la seguridad nacional o de las empresas? Bueno, yo creo que importancia toda, porque nosotros empezamos a andar en el departamento en el año 2012 y vimos que una de las claves de la seguridad en general, pero en el caso concreto de lo que afecta al ciberespacio, es la implicación de todos, ¿no? Porque si no, vemos que no podremos dar nunca una respuesta completa, ¿no? Porque los estados llegan hasta donde llegan, los gobiernos llegan hasta donde llegan y la sociedad ocupa gran parte, ¿no? Y yo creo que hasta aquí antes Fernando Sánchez, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, los servicios esenciales de un país están en manos del sector privado, los ciudadanos. Crear esa red es fundamental para que, y sobre todo en un tema como este nuevo para todos, porque esto de la ciberseguridad hace 10 años pues, no existía ninguna jornada sobre ciberseguridad en España, ¿no? Ha sido en 10 años que es un tsunami que ha caído el avanzar en todos los campos, ¿no? Decía Juan Manuel que sus hijas que estudian Derecho estaban un poco enfadados porque estaban perdiendo la oportunidad, pero yo creo que no, porque hay que avanzar en todos los campos y el Derecho irá también tendiendo cada vez a ser más especializado en la tecnología, ¿no? Va todo llevándose a la tecnología. Tenemos que crecer todos juntos. Uno de los mayores errores es pensar que esto del ciberespacio y de la ciberseguridad es algo de frikis, ¿no? Y no, hace falta gente de ciencias, gente de letras, gente de todo, porque es el mundo nuestro. Va a ser el mundo en el que vivimos en este mundo altamente tecnológico, altamente conectado, y tenemos que crecer todos, no solo unas partes, ¿no? de ir creciendo de forma asimétrica, ¿no? Necesitamos desarrollar el mundo del derecho, necesitamos el mundo de la comunicación en estos temas. Nosotros, en nuestra red en nuestro Twitter, cuando el WannaCry sacamos un grafiquito que teníamos hecho, unos muñequitos que explicaban lo que era un ransomware, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha sido, y esto por la responsable de comunicación del departamento, pues el tuit que más éxito ha tenido, ¿no? En el que con unos grafiquitos pues le explicaba a todo el mundo lo que trataba, qué consistía un ransomware, ¿no? Porque la gente pues no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, que haya estas redes, que conozcamos, que entendamos el mundo en que vivimos y los problemas que tenemos, es muy importante, porque aislados, un gobierno, etcétera, pues nunca podrá abarcar este inmenso problema o oportunidad, ¿no? Bueno, yo diría la labor de la Fundación de concienciación y de estar en redes es importante y evidencia algo pues relevante. En ciberseguridad no existe esto. Ciberseguridad, en teoría, tiene que ser los mejores amigos del mundo, el de ciberseguridad, el Santander, Telefónica, con la Secretaría de Estado de Seguridad, con INCIBE, con todos, con otros bancos internacionales, para protegernos todos conjuntamente. Esa sería la clave. Digamos, ahí la competencia desaparece y no existe, sino que existe una cooperación que tiene que ser total entre todos. Y por lo tanto yo creo que todos los esfuerzos para protegernos y tal está bien. Y en general yo diría, comparado con otros países, lo que hemos visto desde el banco es que en España el nivel es razonablemente bueno. Bueno, muchas gracias y yo creo que damos paso ya al siguiente. No, yo creo que ya es... bueno, ahora viene el jefe a contarnos lo que va ahora. Muchas gracias a los dos por... Muy bien, muchas gracias. Oye, no.